En nombre del Consejo Directivo de Confamiliar y su director administrativo, el señor Luis Miguel Lozada Polanco, les damos la bienvenida a esta capacitación donde la Unidad de Gestiones de Pensiones para Fiscales orienta a los ciudadanos y empresarios sobre el pago correcto y oportuno al sistema de la protección social. Saludamos a los invitados especiales y empresarios asistentes. Y a nuestros conferencistas, por supuesto, la doctora Nora Esperanza Henao y el doctor Andrés J. Acero Garzón. Para la programación de esta mañana tenemos las palabras del doctor Jesús María Escobar. Él es el líder de gestión del 4% de la caja de compensación. Leeré los temas que se van a tratar el día de hoy y los perfiles de los conferencistas. Iniciaremos la capacitación, tendremos un pequeño receso y luego daremos otra vez el reinicio. Hoy trataremos los siguientes temas. Primero, el impacto de realizar aportes a seguridad social y las acciones persuasivas, conformación del ingreso base de cotización IBC de los empleadores e independientes, aspectos a tener en cuenta al realizar los aportes a seguridad social a través de los operadores de pila, aspectos a tener en cuenta en los procesos de fiscalización, competencia de la unidad y de las administradoras frente al proceso de determinación y cobro de las contribuciones al SPS. Aplicación de los estándares de cobro de obligatorio cumplimiento para las administradoras del SPS. Depuración de deudas con las administradoras. Los conferencistas que nos acompañan hoy son doctora Nora Esperanza Henao Ávila, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Derecho Laboral y Sistema de Seguridad Social. Ha desempeñado cargos en administradoras del SPS, entre las cuales se destaca una de las cajas de compensación familiar con mayor trayectoria en el país. Actualmente es coordinadora del equipo Seguimiento a las Administradoras en la Dirección de Parafiscales de la unidad, donde ha participado en el desarrollo, aplicación y seguimiento a los estándares de procesos de cobro desde su entrada en vigencia en el año 2013. Doctor Andrés J. Acero Garzón, contador público y especialista en revisoría fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada. Se ha desempeñado como auditor externo y revisor fiscal en firmas de auditoría multinacional y nacional. En la unidad de pensiones y parafiscales se ha desempeñado como coordinador de fiscalización y actualmente como líder de capacitación de la Dirección de Parafiscales. Sin más preámbulos, doy paso al doctor Jesús María Escobar, el líder de la edición del 4 de la caja de compensación, quien nos regalará unas palabras. Muy buenos días a todos los asistentes. Buenos días. Como el clima nos permite haber iniciado puntualmente, entonces vamos a ser muy cortos. Queremos agradecer en nombre del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Franco Arturo Ibarra, de nuestro director administrativo, el doctor Luis Miguel Lozada Polanco, la asistencia a este evento en parte de todos ustedes, señores empresarios, afiliados a la Caja de Compensación. Agradecer la presencia de los integrantes de la UGPP que van a dar una capacitación que esperamos sea del agrado de todos ustedes, saquen el mejor provecho. Queremos agradecer también a los funcionarios de la Caja de Compensación Familiar del Huila que hicieron posible este evento, la doctora María Isabel Díaz, la doctora Yasmina Ospina y a todo su equipo de trabajo. A señores conferencistas, bienvenidos al departamento del Huila, bienvenidos a nuestra ciudad de Neiva, a este hermoso centro empresarial y de eventos Los Lagos, bienvenidos a nuestra Caja de Compensación Familiar del Huila. Sin más preámbulos, por favor, los invitamos a que iniciemos la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buen día. Buenos días. Primero, pues creo que ya todos les han dicho, nos disculpan ustedes, la demora no fue algo que se nos sale de las manos a nosotros, pero acá estamos. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Andresita, ¿me pasas, por favor? Bueno, tenemos, digamos, vamos a empezar por unos puntos muy importantes que nos parecen
debemos entregarles a ustedes primero, y es cuál es la competencia que tienen las administradoras y la unidad frente, digamos, a los diferentes temas que actualmente estamos tratando en el sistema de la protección social, no solamente de cajas de compensación, sino de todo el sistema de la protección social. Primero, pues queremos contarles qué es la unidad. La unidad es una entidad del sector público de nivel nacional. Nosotros fuimos creados en el 2010 con el plan de desarrollo de ese año, y nos crearon básicamente para dos funciones o dos misiones, como nosotros, ustedes lo pueden apreciar en pantalla. La primera, bueno, esto se nos salió. La primera, que es la parte de pensiones. La unidad hace reconocimiento de derechos pensionales a las entidades del sector nacional, del sector público, que hacían estos reconocimientos. Me explico, nosotros tenemos diferencia frente a Colpensiones y las AFP del sector privado. En cuanto a qué, nosotros hacemos reconocimiento exclusivamente de esas empresas, por ejemplo, como el Seguro Social, Fonprecon, que hacían ese reconocimiento de pensiones. Actualmente se han venido liquidando, algunas ya están liquidadas, y esta parte de los derechos pensionales que tenían a cargo sus trabajadores fue entregado a la unidad. Entonces, digamos que esa es como la diferencia que tenemos frente a Colpensiones y a los fondos privados. Y nuestra segunda misión, objetivo misional, este no está funcionando, es las tareas de seguimiento, tareas de colaboración y determinación de los aportes parafiscales. Esa es nuestra segunda misión, y es el objetivo por el cual hoy estamos acá. Queremos entregarle a ustedes información de primera mano de cómo se viene realizando precisamente ese proceso de pago y liquidación de los aportes parafiscales. Acá en esta parte nosotros queremos contarles efectivamente cómo estamos trabajando actualmente, cuáles son esos procesos que al interior de la unidad nosotros tenemos. Primero, tenemos un proceso de caracterización de evasores. Bueno, antes de pasar ahí, ustedes en pantalla ven la página web de la unidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, y de pronto todas las personas que son inquietas y les gusta conocer un poco más a profundidad los procesos, nosotros en nuestra página web en www.gpp.gov.com tenemos todo lo que nosotros les vamos a contar el día de hoy. Está detallada, están las caracterizaciones, están todos nuestros procesos, por si ustedes los quieren consultar. Bueno, entonces ustedes ven en pantalla que tenemos ese primer proceso, que es caracterización de evasores. Allí digamos que tenemos un punto muy especial, es fundamental para nosotros, y es el tema del tratamiento persuasivo. De que ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata esto? Pues resulta que nosotros, y ya ustedes lo van a ver más adelante, nosotros no queremos tener a las empresas allá en procesos de fiscalización y demás, no. Nosotros lo que queremos es que los aportantes, los independientes, los trabajadores, hagan esos aportes bien, o sea, lo hagan bien y lo hagan oportunamente. Entonces, digamos que esto es a nivel de la normatividad, de la ley que establece el sistema de la protección social, y no es un capricho de la UGPP. Digamos que por eso es que nosotros queremos entregarles esta información de primera mano. Nosotros hemos escuchado en el ambiente cuando dicen, oiga, no, es que la UGPP ya incluye a todos los aportantes. No, nosotros aplicamos una normatividad, pero porque está fijada en la ley. Y lo que nosotros hacemos, digamos, es compilar todas estas normas, podérselas entregar a nuestros aportantes y contarles cuál es la manera correcta de realizarlos. Adicionalmente, los tiempos de entrega, los tiempos oportunos de pago y demás. ¿Qué pasa en este primer proceso de caracterización de evasores? Es donde nosotros determinamos indicios de evasión, indicios de elusión. Esos posibles indicios que sí nos pueden estar generando dolores de cabeza. Nosotros, comunidad, y por ser del sector público, tenemos acceso a diferentes bases de datos a nivel nacional, de empresas públicas, de empresas privadas. Y es allí donde nosotros iniciamos, digamos, esta labor, y es verificar que efectivamente lo que se está registrando, lo que en esas diferentes bases los aportantes están informando,
tenga sus aportes correctos y lo verificamos también a través de pila. Entonces es cómo hacemos, digamos, ese frente, esa comparación de las diferentes bases y lo que realmente está registrado en pila. Cuando nosotros identificamos estas situaciones, lo que hacemos es hablarle al aportante, decirle al aportante, mire, hemos identificado estas situaciones, queremos que por favor verifique, porque es que resulta que para la unidad son unos indicios. Nosotros solamente tenemos parte de la información, pero realmente el que tiene la información es el aportante, es el independiente. Ustedes son los que tienen la información y la conocen de primera mano. Ustedes tienen sus nóminas, tienen diferentes documentos donde allí sí se ve efectivamente cómo se están realizando y si se hicieron correctamente. Entonces, estas acciones persuasivas para nosotros son fundamentales. Poderle contar al aportante, darle un aviso y poderle decir que hemos encontrado algo que por favor proceda a verificar. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y es la primera observación. Nosotros enviamos unos oficios. Es importante leerlos completos, leerlos detenidamente, leerlos hasta el final. ¿Qué pasa? Y esto no es solamente con la unidad, sino con cualquier entidad con la que ustedes tengan relación, llámese un banco, una empresa social, bueno, cualquier relación que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque resulta que eso es un aviso, nos están contando, nos están diciendo, oiga, algo hemos determinado, algo se ha verificado y se están estableciendo esos indicios. Si no son ciertos, ahí sí como cuando nos llegan esos mensajes de texto donde nos dicen, recuerde que su pago es para tal fecha, pero si ya pagó, haga caso omiso. Algo así también les estamos diciendo, oiga, es un aviso, por favor revisen, algo está pasando. Pues si todo está bien y todo lo hemos hecho bien, pues no habría problema, ¿cierto? Y si no, pues entonces sí toca proceder a revisar, a corregir y continuar haciéndolo bien, porque no es solamente, digamos, corregir el pedacito que ya encontramos, sino continuar haciéndolo bien. Entonces, para nosotros, este objetivo de las acciones persuasivas es fundamental. Como les digo, nosotros, unidad, no queremos verlos en el siguiente proceso. Esto se los contamos para que ustedes sepan cómo funciona y que de primera mano ustedes cuenten con esa información. Pero ya no queremos que llegue. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo proceso? Es el proceso de determinación de obligaciones. Es ahí cuando sí empezamos un proceso de fiscalización. Ustedes ven allá que tenemos en el primer momento un subproceso que se llama fiscalizar. Ahí es cuando realmente se está llegando a un proceso de fiscalización. ¿Cómo saben ustedes que estamos llegando? Como ya vamos a leer completa, vamos a leer muy bien ese oficio, en el asunto nosotros les estamos contando de qué se trata. Si es una acción persuasiva, le estamos diciendo acción persuasiva, pero si ya está en este proceso, estamos requiriendo información. De esa manera, ustedes identifican si es una empresa, si es un aportante, un independiente, que va a ser fiscalizado, que va a estar dentro de un proceso de determinación y cobro. Entonces, ese primer requerimiento se llama requerimiento de información y es donde nosotros vamos a solicitar una serie de documentación. Bueno, eso es bastante grande toda esta información que estamos solicitando. Y por eso también las bases que nosotros creamos, esa fuente donde nosotros vamos a registrar toda esa información que ustedes nos entregan. Esa base de datos es inmensa. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una liquidación y lo vamos a ver con las competencias a nivel de todos los subsistemas. Son los 6 subsistemas. Hablamos de fondos de pensiones, de EPS, ARLs, cajas de compensación, SENA y bienestar. La unidad en ningún momento hace una liquidación parcial, es decir, por un solo subsistema, sino por los 6 subsistemas. Lo hacemos a nivel de trabajador, por cada concepto, por cada uno de los periodos. Entonces, por eso esas hojas de trabajo son tan grandes. Cuando solicitamos esta información, pues se da un tiempo específico para nosotros poder entrar a revisar esta información, crear esa hoja de trabajo y hacer los cruces pertinentes, consultar, validar que efectivamente se realizaron estos pagos de manera correcta, oportuna. Si hicieron completos, entonces ya entramos a verificar, digamos, pila y otras bases. Cuando ya hemos hecho esta verificación, ustedes van a recibir, o el aportante va a recibir, un primer oficio que se llama requerimiento para declarar o corregir. En este requerimiento, lo que nosotros les estamos contando es una primera liquidación. Le estamos contando, mire, con base en lo que el aportante nos entregó y la verificación que realizamos y la normatividad que se aplica,
hemos emitido esta primera liquidación. Esa primera liquidación es la que ustedes van a encontrar allá con ajustes, o puede que no tenga ajustes, pero tiene sanciones. Digamos que cuando entra este proceso, y como les comentaba, es la normatividad que nos lo exige. Así digamos como nosotros estamos verificando, como también tenemos entidades que hacen control, auditoría y demás, nosotros también tenemos unas entidades detrás de nosotros, donde nos dicen, claro, GPP, ustedes tienen unas competencias y si no las cumplen, no las hacen cumplir, pues nosotros también vamos a ser sancionados. Entonces, nosotros estamos regidos por el estatuto tributario, entonces por eso también allí vemos los tiempos no son caprichos tampoco de la unidad, son tiempos que nos exige la ley. Entonces cuando nos llega ese requerimiento, y es el segundo mensaje importante, el primero era leerlo, ¿cierto? Leer muy bien ese oficio, leerlo completo, leer qué nos están pidiendo, leerlo hasta el final. Y ahora es importante que cuando llegamos al final, allí también nos están diciendo cuál es el paso a seguir. Una acción persuasiva nos dice si tienen que entregar respuesta, o nos dice no es necesario que le contesten a la unidad, nosotros posteriormente estaremos verificando y allí se va a determinar si corrigió. En este caso nos están dando también tiempos, donde nos dicen, bueno, ustedes en este tiempo deben entregar la información. Entonces ese mensaje es súper importante. El segundo es el tiempo, es el plazo. El plazo, como les decía, no es capricho de la unidad, es un plazo que está establecido en el estatuto tributario. Entonces, si nos dicen que la información se entrega el día 30, o sea, el último día, por ejemplo, del mes, debe entregarse ese día, no al siguiente día. Al siguiente día ya van a estar sujetos a una sanción. Entonces, por eso es lo importante, y así es con las entidades del sector público, porque nosotros estamos regidos por una normatividad. Entonces, cuando nos dicen un tiempo, es importante tener en cuenta cuál es ese tiempo. Entonces han pasado 3 meses para nosotros recolectar toda la información y no esperar al último día, la última semana, porque como ustedes saben, preciso, el día en que vamos a entregar, y si es el último día, ese día se cayó el internet, el mensajero se enfermó, hay el trancón, bueno, puede suceder de todo, ¿cierto? Que se nos cayó el internet, bueno, diferentes situaciones. Entonces por eso lo importante es tan pronto nos llega ese oficio, es revisarlo, qué nos están solicitando, cuál es el tiempo, cuál es el plazo a seguir, ¿cierto? Para que nosotros tengamos tranquilidad de qué estamos entregando, lo estamos entregando a tiempo y cómo lo ha solicitado la unidad. Después de que entregamos este requerimiento para declarar o corregir, entonces ustedes tienen un tiempo para entregar información que ustedes crean se quedó por fuera. Que ustedes nos digan, no, mire, es que ese ajuste que nos está liquidando la unidad corresponde a tal tema, porque nosotros no entregamos esto, pero nosotros lo tenemos documentado, entonces vamos a anexarle las pruebas y demás a la UGPP. Entonces están dentro de ese tiempo de aclarar esos ajustes, esas diferencias en la liquidación. Cuando entregan esta información, la unidad procede nuevamente a verificar y a revisar esas pruebas. Si son pertinentes, pues digamos que esos ajustes pues bajarán, se modificarán las cifras. Pero si no, entonces la unidad digamos que ratifica la liquidación y lo va a hacer bien sea en los dos casos, que sea corregida o que la esté ratificando a través de una liquidación oficial. Ahí estamos en el segundo subproceso que se llama liquidar. En ese momento la unidad ya nos está contando, nos está diciendo, mire, ya le tuve en cuenta las pruebas, la información que ustedes me entregaron, las aclaraciones. Con esta información hemos entregado ya la liquidación oficial. Les están dando los tiempos, les están diciendo dónde deben consignar los valores y demás. Y es el tercer mensaje importante, y es que cualquier ajuste, cualquier liquidación que realiza la unidad se hace a través de pila. ¿Por qué? Porque resulta que los aportes al sistema de la protección social son del sistema de la protección social, no son de la unidad ni de las administradoras. Obviamente que allá hay unos porcentajes de administración y demás, pero estos dineros, y la unidad propende por eso, y todas las entidades que trabajamos con este fin, y es porque esos aportes estén donde deben estar. ¿Y donde deben estar? En los servicios, para entregar esos servicios que nosotros estamos generando a nivel de cada uno de los subsistemas. Entonces, todo pago es a través de pila. Si les dicen, no, es que la unidad está liquidando y está diciendo que en una cuenta, no. Nada se hace por fuera de pila, todo es a través de pila. Allá pues internamente se hacen, digamos, las distribuciones para cada subsistema y demás. Y las sanciones que liquida la unidad
son sanciones que se consignan al Tesoro Público. Esto tampoco es para la unidad, esto es para el Tesoro Público. Entonces hay una cuenta y en la misma liquidación se les dice cuál es la cuenta y cómo la deben consignar. Entonces, como ven, todos estos aportes, ¿a dónde van? Al sistema de la protección social. Sanciones al Tesoro Público. ¿Qué es importante también tener aquí en cuenta? Cuando nosotros enviamos esta liquidación oficial, les estamos diciendo cuáles son esos valores por ajustes, por sanciones, pero cuando ustedes van a subir, digamos, a pagar, a hacer los pagos a través de pila, se les van a generar también unos intereses, que son los intereses por mora, por el pago tardío. Entonces, fíjense que cada vez que va pasando el tiempo y demás, pues estos valores se van aumentando. ¿Que son altos? Sí. Por eso es que no los queremos tener en ese proceso. Por eso es lo importante de nuestro primer proceso. Cuando la unidad, mire, y este es otro mensaje supremamente importante, y es que nosotros conocemos empresas donde de pronto ustedes las conocen, y es donde llega un oficio y lo primero que hace la persona es, ay, ya escribieron otra vez, y lo guardamos, y no lo leemos. O de pronto la persona que está allá pues no le ve la importancia y dice, ay, ahí están diciendo, ay, guardémoslo. Y realmente no se lo pasan a la persona, o al director, al jefe, al gerente, bueno, la persona, digamos, que esté enfrente de esa situación o que conozca de ese tema, sino que lo guardan. Entonces es importantísimo es contarle también a nivel y llevar este mensaje a nivel de la empresa. Cualquier oficio, no solamente el de la unidad, es importantísimo leer lo que nos llega a la empresa, que llegue bien. Ahora, otra recomendación, nosotros identificamos, y por ejemplo cuando hacemos esta clase de actividades, los datos de contacto. Resulta que las empresas permiten que correos electrónicos, sobre todo correos electrónicos, sean personales de las personas que están trabajando ahí y no institucionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a contactar a un aportante, pues le está llegando la información a la persona que ya no trabaja con ustedes. Entonces, por eso es lo importante de actualizar esta información y entregar información que sea de la empresa. Porque mire que con una acción persuasiva nosotros nos podemos evitar estar por acá, que ya no queremos estar. O sea, nosotros se lo contamos y se los transmitimos porque pues es nuestra obligación que ustedes lo conozcan y es un proceso que está narrado y si llega ya pues lo debemos cumplir. Pero si llegamos allá, el primero es importantísimo, revisar qué está pasando, organicémonos acá, tal cosa, vamos a pagar o vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando, algo se quedó por fuera. Hemos encontrado situaciones en empresas donde de pronto la persona encargada de pagar los aportes sea así, acá hemos realizado los aportes, cuando en realidad no los están realizando o no los están realizando completos. Y solamente hasta que están en un proceso como estos es que se dan cuenta. Entonces, por eso es lo importante de que esos procesos también al interior de cada empresa pues estén normados, que estén organizados, que los conozcan, que sean institucionales y no tener datos de contacto, datos de ubicación de las personas, que sean personales, sino institucionales. Cuando nosotros ya hemos entregado entonces esa liquidación oficial, les estamos diciendo deben pagar. Pero la empresa puede decir, oiga, no, pero es que definitivamente no estoy de acuerdo. Y si están seguros y si ustedes dicen, oiga, tenemos un sustento donde eso que nos está liquidando la UGPP definitivamente, y lo decimos así, se puede tumbar. Nosotros decimos, oiga, no, definitivamente la unidad no tuvo en cuenta esto y estamos totalmente seguros, ustedes pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes al recibo de esta liquidación oficial. Entonces todavía tienen oportunidad de decirle a la unidad, no, mire, no estamos de acuerdo, este es el sustento y si digamos ustedes tienen las pruebas y demás, se le entrega a la unidad para que la unidad proceda a revisar. Si es pertinente y ese recurso de reconsideración sale a favor, pues se harán los ajustes pertinentes. De lo contrario, pues la empresa tendrá que pagar. Recuerden, cada vez que van pasando estos tiempos, lo que va aumentando también son los intereses de mora. Entonces, si estamos seguros que esos valores son los que deben corregir o deben pagar, pues es mejor pagarlos antes de que nos sigan aumentando esos valores. Que hay sanción por no entrega de información, hay sanción por entrega extemporánea, hay sanción por mora, hay sanción por inexactitud. Entonces fíjense que todos estos valores, y cuando dicen, oigan, es que esas liquidaciones son absurdas, sí, esas liquidaciones son muy grandes. Entonces por eso es lo importante de estar muy pendientes si nos llega una acción persuasiva o si con lo que les vamos a contar hoy, porque va a ser bastante productivo, es que corrijámoslo.
Si ustedes identifican, mire, esta situación no la estamos haciendo como se debe hacer, no por capricho de la unidad, porque es la norma, es la ley, lo vamos a corregir antes de que tengamos ahí sí a la unidad ya haciendo revisiones, verificaciones y demás, ¿cierto? Entonces, más adelante se van a dar cuenta lo importante de toda esta información que les estamos entregando. ¿Qué pasa con ese recurso? Cuando ya es contestado, entonces, o pagamos, o si ustedes definitivamente no están de acuerdo, la empresa dice, no, yo sigo insistiendo y están totalmente seguros, pues pueden pasar a la siguiente vía, que ya es la vía jurídica. Pueden pasar a una demanda, pueden demandar a la UGPP, están en todo su derecho, lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Si definitivamente cuando se termine el proceso, si tenía razón la UGPP, pues imagínense, esos valores, esos intereses han seguido aumentando. Entonces, por eso lo importante es estar seguros de que estén ustedes bien documentados para poder hacer esta clase, digamos, de eventos, que si presentan el recurso, que si vamos a presentar la demanda. Como todo proceso, como toda entidad, nosotros también tenemos un proceso de cobro. Ese proceso de cobro es exclusivamente para las deudas que liquida la unidad. Nosotros no hacemos cobros de otras entidades, de ninguna administradora, es exclusivamente lo que liquida la unidad. Entonces, en ese proceso de cobro ustedes van a encontrar las etapas común y corriente de un cobro. Como somos entidad pública, tenemos cobro coactivo. Entonces, ustedes allí también encontrarán embargos de cuentas, de bienes, etcétera, tal y como está dentro de un proceso de cobro. También lo tenemos documentado, está en nuestra página por si alguien quiere profundizar en él. Ustedes ven en la parte de abajo unos estándares de proceso de cobro. ¿Por qué lo tenemos allí? Este no es un proceso que realizamos con los aportantes, sino con las administradoras, y es el mensaje que también estamos llevando. Y es que las administradoras actualmente tienen un estándar para realizar el cobro. Obviamente cada subsistema dentro de su normatividad, digamos que tiene una aplicabilidad, y ellos, digamos que algunas no tenían su proceso de cobro documentado, y a partir de 2013, que es la competencia que ya les vamos a contar, ellas empiezan a hacer su proceso de cobro e incluir unos estándares de cobro, del proceso de cobro, que fueron establecidos por la unidad. Se establecieron para que ellos los incluyeran y aplicaran de manera obligatoria en su proceso de cobro. Es decir, la unidad también entra a hacer la verificación frente a las administradoras de los subsistemas de que estén realizando su proceso de cobro. Es decir, que estén requiriendo a los aportantes que están con moras, porque esos aportes no están llegando a donde deben llegar, ¿cierto? Entonces, ese seguimiento que estamos realizando y que ustedes ven al final de esta diapositiva son los estándares de proceso de cobro para aplicar a las administradoras, que ya más adelante les cuento cuáles son. ¿Qué pasa con la competencia? Con la ley 1607 del 2012, que no es más que otra que la reforma tributaria de ese año, se establecieron las competencias frente a las administradoras de la unidad. Cuando nosotros fuimos creados, las administradoras hacían todo un proceso de determinación y cobro de la mora, de las inexactitudes. Si de pronto había alguna omisión, pues hacían requerimiento y demás, aunque ellos es un poco más difícil que lo encuentren, pero digamos que ellos hacían todo este proceso con todos los aportantes. Entramos nosotros y nosotros teníamos también, digamos, la misma función, se nos estableció la misma función, podíamos tener ese proceso de determinación y cobro. Era necesario reglamentarlo y hacer diferencia para que esos aportantes de pronto no llegan y dijeran, ah, no, usted a mí no me requiera porque para eso crearon la UGPP. No, resulta que los pueden requerir tanto las administradoras como la unidad. Entonces, en el artículo 178 de esta ley se estableció esa competencia. Se le estableció la competencia de la mora para las administradoras y de inexactitud y omisión para la unidad. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Las administradoras pueden hacer todo su proceso de determinación y cobro hasta el final, es decir, cobro jurídico con la mora, y la unidad con inexactitud y omisión. Pero la ley, digamos que ahí empiezan los peros, los párrafos, entonces estableció esa diferencia, ¿cierto? Esas competencias. Pero adicionalmente en este mismo artículo nos dijo a la unidad, ustedes, señores unidad, si bien es cierto que le entregamos esa competencia de mora a las administradoras, ustedes no la pueden perder de vista, deben hacer un seguimiento para
verificar que las administradoras están estableciendo su proceso de cobro. Y para tal fin ustedes van a establecer unos estándares de cobro mínimos. Aquí nadie en la ley no nos dijeron, señores unidad, ustedes van a establecer un proceso de cobro. No. Cada administradora tiene su proceso de cobro y si no lo tenía, pues tenía que documentarlo y empezar a aplicarlo. Y de manera obligatoria incluir los estándares de cobro mínimos que estableció la unidad. Entonces, no establecimos un proceso de cobro, establecimos unos estándares de cobro mínimos que incluyeron en su proceso de cobro. La ley no lo dijo y háganle seguimiento. Entonces, es lo que actualmente nosotros, digamos, estamos realizando frente a la mora. Las administradoras requieren a los aportantes, pueden hacer todo su proceso de cobro, determinación y cobro hasta el final, van a vías jurídicas en cuanto a la mora. Y nosotros hacemos seguimiento que estén aplicando esos estándares. En ese mismo artículo, en el 178, también se les dijo a las administradoras, y esto es importante por lo que yo les decía de las acciones persuasivas, para que no estén por allá en un proceso con la unidad, es importante este tema. Y es que las administradoras deben continuar haciendo la verificación de los pagos de sus aportantes, que se esté haciendo de manera completa, que se esté haciendo de manera oportuna, ¿cierto? Oportuna que, digamos, hablamos de mora, y que esté completa, que estén incluyendo todos los conceptos base de liquidación de los aportes, que estén incluyendo el total de sus trabajadores, el total de su nómina en esos pagos. Las administradoras deben continuar haciendo esa verificación. Y pueden requerir al aportante, le pueden decir, mire, hemos encontrado esta inexactitud, ahí esta inconsistencia. Lo requieren y le dicen, es otro aviso. Le están diciendo al aportante, mire, hemos identificado esta situación, por favor revise, y si está de esa manera, pues hay que corregir, o hay que pagar, o hay que presentar la novedad, pero acérquese a la administradora y revise la situación que identificaron ahí. Ese es otro aviso, mire que es como otra acción persuasiva. Entonces las administradoras lo pueden hacer, lo que no pueden hacer frente a la inexactitud y la omisión es hacer ese proceso de cobro hasta el final y irse a las vías jurídicas. Eso no lo pueden hacer frente a las inexactitudes. Entonces esta misma ley lo dijo y en el decreto 3033, que actualmente es el 1068, se estableció, se reglamentó ese pedacito. Entonces lo que se le dijo a las administradoras es, ustedes continúan haciendo esta verificación, pero si en un tiempo determinado, que ese tiempo lo establece la administradora, detectan que ese aportante definitivamente no corrigió, no dijo, no se acercó a la administradora, no hizo nada, ellos están obligados a reportarlo a la unidad. Entonces cuando lo reportan a la unidad no es más que otro indicio, entonces empieza a aumentar ese grado de probabilidad de que la unidad lo tenga en un proceso de determinación y cobro. Entonces, ellas hacen sus verificaciones, es importante, no, porque teníamos aportantes que de hecho le decían a las administradoras, no, usted a mí no me requiera, no me pida nada porque para eso está la UGPP. No, y además es una gran oportunidad, que si la administradora le está diciendo, mire, resuélvalo allá, en primera instancia ya lo pueden corregir, pueden hacer verificaciones, novedades,